Buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a esta su casa, al Ministerio de Sanidad. Y si les parece, les paso a comentar la reunión que hemos mantenido en el día de hoy, al mediodía, un día inusual, pero bueno, esta semana también lo está haciendo en el sentido de, al ser festivo el lunes, ¿no? Por tanto, hoy nos hemos reunido en el Consejo Interterritorial, lo hemos hecho aquí, en la sede del Ministerio, para abordar una serie de puntos de orden del día que comentaré con ustedes, no sin antes hacer una breve consideración, como es habitual cada vez que comparezco, sobre la situación epidemiológica. De acuerdo con los datos que tenemos, tras las 12 semanas de descenso en la notificación de casos, durante los últimos 15 días se ha observado un ligero ascenso en la incidencia acumulada a 14 días, especialmente en la última semana. Sin embargo, habrán visto que la velocidad de este ascenso es mínima, por no decir casi imperceptible, ¿no? Digamos que la incidencia a 14 días hemos pasado de los 46 casos por 100.000 habitantes en 14 días, en esta ocasión a 49,3 casos, con un incremento semanal, en este caso de un 7%, pero prácticamente muy leve, ¿no? La tendencia ascendente de esta última semana y la aparente estabilización, que yo creo que esta sería la característica de la situación en nuestro país, de estabilización, una situación estable en todos los indicadores, desde luego nos hace estar en una situación ciertamente diferenciada del resto de nuestro entorno europeo y lo quiero significar ante todos ustedes. Digamos que el grupo de personas 30, 39, 49 representa también una incidencia muy menor y también tiene que ver como consecuencia de las altas coberturas, ¿no? La ocupación hospitalaria, otro de los indicadores que saben muy sensibles, también en este caso continúa descendiendo, importante. Creo que ahora, en este momento de la pandemia, es donde tenemos que mirar más con mayor intensidad tanto la ocupación hospitalaria de camas hospitalarias como UCI. Estamos en un 1,48% de ocupación de cama hospitalaria y las UCI en un 4,5%, es decir, por debajo del 5%. Estamos en unas cifras ciertamente importantes de nivel bajo de riesgo, ¿no? El número de personas fallecidas también ha iniciado un descenso y que también, por supuesto, es muy importante, ¿no? Y estamos ahora mismo a un promedio aproximado de 8 personas que fallecen diariamente. Es verdad que ahora se empieza a hablar de fallecimientos de personas por COVID o no con COVID, que sería también otra de las cuestiones que tenemos que empezar a plantear en un futuro no muy próximo. Como me han escuchado decir, desde la última onda epidémica, digamos que estamos en una situación muy suave, no tiene nada que ver con las olas anteriores. Estamos hablando que hay 3 veces menos, ¿verdad?, en cuanto a porcentaje de hospitalización y UCI, y también en cuanto a fallecidos 10 veces menor. Sin duda alguna, mucho tiene que ver la vacunación. Comentarles, antes de valorar algunas cuestiones respecto a la vacunación, que ya la variante Delta es dominante en su totalidad, cercano ya al 100%, y que la conocida como AI 4.2, que algunos le denominan Delta Plus, pero que realmente es la AY 4.2, se ha identificado hasta la fecha en torno a un 5 o 6% en las muestras secuenciadas. En cuanto a vacunación, que sabe que siempre es un aspecto que comento en mis comparecencias, la vacunación en nuestro país tiene unas cifras ciertamente espectaculares, unas coberturas muy altas, que hace que ya tengamos a 38 millones de personas, al menos con una dosis en nuestro país, y lo que significa el 90,4% de personas con al menos una dosis, y que estamos hablando siempre de personas mayores de 12 años, por tanto población diana, y 37,4 millones de personas con pauta completa. Esto es el 89% prácticamente de la población mayor de 12 años. A esto hay que añadir, habrán visto ustedes en los informes que sacamos sobre vacunación, que también estamos empezando ya a computar las personas que reciben dosis adicionales y que en este caso más de 1.200.000 personas tienen ya dosis adicionales en distintos grupos que, como saben, se han ido incorporando a la estrategia estatal de vacunación tras la propuesta de la ponencia de vacunas y la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública, con lo cual está incidiendo también en ese incremento en la protección de las personas en nuestro país frente a la COVID. También quiero compartir el importante papel que España está haciendo en el contexto internacional en relación a la donación de vacunas. Hemos superado ya los 20 millones de dosis de vacunas donadas
a otros países, principalmente a Latinoamérica, aunque también hemos empezado con el continente africano. Seguimos trabajando muy intensamente de la mano de COVAX y, desde luego, para alcanzar el compromiso anunciado por el presidente Sánchez, que reitero ante todos ustedes, sería tener donadas en torno a 30 millones de dosis antes de finalizar el año 21 y 50 millones de dosis durante el primer trimestre del año 22. Sin duda son cifras importantes y creo que es la manera, como así ha puesto también de manifiesto el presidente Sánchez, de que solo a través de una acción multilateral, conjunta y compartida, podemos hacer frente de manera colectiva a lo que significa una pandemia, por tanto, de escala planetaria. Es verdad que les comparto con ustedes las altas coberturas vacunales que están teniendo un impacto favorable, muy favorable en la evolución de la pandemia y, por tanto, en la situación de todos los indicadores que les he comentado. Pero tenemos que seguir trabajando y ese es el objetivo de quienes conformamos el Consejo Interterritorial y es seguir mejorando, especialmente aquellas personas que aún no se han vacunado. Hago un nuevo llamamiento a aquellas personas que no lo han hecho, que puedan acudir a los puntos que tienen las comunidades autónomas y ciudades autónomas para hacerlo, también sanidad exterior, para que nadie se quede sin la vacuna, no porque no estén a disposición, sino por alguna decisión han decidido no hacerlo. Es importante, las vacunas protegen, las vacunas salvan vidas. Y, por tanto, creemos que es importante seguir manteniendo, a pesar de estos buenos resultados, la cultura del cuidado. Saben que cada vez que comparezco lo hago, es verdad que los niveles están ahí, pero nuestro entorno europeo están viendo que hay otros países con unas altísimas incidencias acumuladas. Es verdad que no tienen ese impacto sanitario hospitalario, pero sí es verdad una incidencia acumulada que lo que quiere venir a decir es que el virus está en circulación, está ahí. Y es verdad que el virus está a quien no se protege o a quien no se ha vacunado. De ahí la importancia de ambas cosas, de acudir a vacunarse, aquellos que no lo hayan hecho, las dosis de refuerzo adicionales para los colectivos que hemos acordado y también seguir con la cultura del cuidado. Y también en el día de hoy, que ha sido principalmente el objeto principal de la convocatoria de hoy, es la distribución de una serie de fondos a las comunidades autónomas que voy a mencionarles y enumerarles a continuación. El primero de ellos es fondos a las comunidades autónomas para la obtención de plasma a través de la plasmaféresis en el año 2021. El plasma humano se ha convertido en elemento estratégico para el Sistema Nacional de Salud, como materia prima para la fabricación de hemoderivados. En el momento actual no cabe la posibilidad de aumentar su donación mediante la donación de sangre totalmente convencional y el plasma adicional solo puede conseguirse mediante donaciones de plasma por aféresis, lo que se conoce como plasmaféresis. Por eso hemos acordado en el día de hoy en el Consejo Interterritorial una distribución de fondos por importe de 2,2 millones de euros, con excepción del País Vasco, Navarra y ciudades autónomas, y que se va a realizar por primera vez en base a criterios estrictamente poblacionales. Dada la importancia del plasma para usos terapéuticos en diferentes tipos de enfermedades hematológicas, trastornos inmunitarios y otras patologías, esta distribución va a permitir dar apoyo a las actuaciones de las comunidades autónomas en el desarrollo y en la implementación de programas de plasmaféresis. Necesitamos aumentar la obtención en materia prima del plasma para fabricar una serie de medicamentos que son imprescindibles para muchos pacientes. Estamos hablando principalmente de enfermedades neurológicas, pero también de déficit inmunitario. Estos fondos van a servir para contribuir principalmente a dos objetivos. El primero, aumentar la base de donantes de plasma de forma progresiva, muy importante, aumentar la base de donantes de plasma y, en segundo lugar, establecer programas de plasmaféresis con carácter permanente, la importancia que está adquiriendo el plasma. El plasma que queremos obtener por este sistema que les estoy comentando es para la fabricación de medicamentos, en este caso de hemoderivados, principalmente inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación. El producto crítico quizás de estos que les acabo de mencionar sería la inmunoglobulina y, por tanto, el consumo se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años y es básico para algunas de las enfermedades que les he citado, no todas. También hemos procedido a la distribución, por unanimidad tengo que decirlo, de los 3 puntos que les estoy comentando, de fondos del componente 18, saben que es el componente de fondos europeos asignado al Ministerio de Sanidad, para la formación de profesionales sanitarios en el ámbito de los planes de formación continuada. La formación continuada de nuestros profesionales sanitarios en nuestro país, está dirigido a quienes ya han obtenido la titulación, básico de la especialidad,
pero lo que se trata es de seguir una formación permanente y continua. Por eso hoy hemos distribuido la cantidad de 10 millones de euros entre el ejercicio 21, el 22 y el 23, de tal manera que en el ejercicio 21 son 3 millones de euros, para el 22 3,5 puntos y para el 23 3,5 también para ese año. El objetivo prioritario de esta distribución de fondos es la mejora en la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía, con la formación de al menos, pretendemos en estos 3 años, con estos 10 millones, de al menos 90.000 profesionales en estos 3 ejercicios. La meta está en completar un total de 360.000 créditos de formación continuada, lo que equivale a un total de 3,6 millones de horas de formación en el marco de los planes de educación continuada. Estos planes forman parte, como les decía, de las prioridades que establecimos cuando presentamos a la Comisión y fueron aprobadas nuestro componente 18, y se trata del mantenimiento, de la mejora, de los conocimientos, de las habilidades, también de las actitudes de los profesionales sanitarios para adecuarlos, por supuesto, a la evolución científica y tecnológica que es casi permanente y también adaptarla a las necesidades y a las demandas de la ciudadanía y también del propio sistema sanitario. Estamos hablando para concretarlo, para visibilizar de lo que estamos hablando, de acciones formativas que tienen que estar acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias, que deberán versar, entre otros, por ejemplo, sobre la utilización de tecnologías sanitarias y sistemas de información, sobre la vigilancia de salud pública y epidemiológica, sobre la seguridad del paciente y también de los profesionales, sobre el uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, sobre la detección, por ejemplo, del cáncer, la salud mental, la salud ambiental, la prevención de factores de riesgo, es decir, la detección, si fuera posible, precoz del maltrato infantil, la comunicación clínica, trabajo en equipo, es decir, una serie de cuestiones que son fundamentales, no les estoy diciendo todas, algunas de ellas, que va a permitir en los próximos 3 años esa formación de al menos 90.000 profesionales sanitarios que va, sin duda alguna, a contribuir a la mejora de la calidad asistencial a la ciudadanía. Y, por último, el último punto, también de distribución de fondos, en este caso de modificación de los criterios para el programa de mejora y desarrollo de la eficiencia y la sostenibilidad en el Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud digital. En el pleno de hoy hemos aprobado los criterios de distribución de 220 millones de euros, repito, 220 millones de euros, para llevar a cabo este programa de desarrollo para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la salud digital en el Sistema Nacional de Salud. La cuantía asignada a las comunidades autónomas proceden del convenio suscrito con Farmaindustria. Saben que es un convenio que data del año 16 entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica, y hemos definido 5 grandes áreas de actuación en estos 220 millones de euros. Primera gran área de actuación, la gestión óptima de la prestación farmacéutica. Ejemplo, para concretar, visibilizar, para que vean un ejemplo en qué se puede aplicar estos fondos en esta primera área de gestión óptima de la prestación farmacéutica. Un ejemplo sería sistemas de información para facilitar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria, para la prescripción única, para el desarrollo de la historia farmacoterapéutica personal, etcétera. En la segunda área de actuación sería el impulso de la analítica de datos. Con esta segunda área pretendemos poder realizar análisis predictivos de reingresos hospitalarios y también prescriptivos sobre consumo de productos farmacéuticos, aplicaciones para el análisis y la estratificación de la demanda y el apoyo en la toma de decisión clínica en grupos poblacionales y también todas aquellas patologías específicas que nos permitan, avanzar en una anticipación en la toma de decisiones. La tercera área importante sería la ampliación y renovación de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico, informático de los centros sanitarios, muy importante. Por ejemplo, un refuerzo en la ciberseguridad de los centros sanitarios, creo que es muy importante esta cuestión. Y también otra área sería sistemas integrados de gestión y análisis de imágenes médicas. Estamos hablando, por ejemplo, de servicios integrados de diagnóstico por imagen accesibles de manera remota en toda la red sanitaria. Podemos estar en una comunidad autónoma que un hospital disponga de imágenes médicas de un paciente, pero sin embargo en otro mismo hospital de esa misma comunidad autónoma no tengan acceso a esas imágenes o en otra comunidad autónoma para que desde remoto pudieran acceder a ello.
Y también, por último, la última gran área sería el desarrollo de planes o estrategias que acuerde la Comisión del Sistema Nacional de Salud, que se ha convocado con carácter previo para esta cuestión. Estos son los asuntos que hemos abordado en el día de hoy y, sin más, estoy a disposición por si quieren comentar o preguntar alguna cosa. Empezamos con las preguntas. ¿Vale? María del Rey de la Sexta. ¿Perdón? María del Rey. Mar Rey de la Sexta. Vale. Ministra, yo quería hacerle dos preguntas. Una, la postura del Ministerio de Sanidad con respecto a la vacunación a los menores de 12 años. Y quería preguntarle también si en nuestro país ha alcanzado ya la inmunidad de grupo o estamos a punto de hacerlo o en qué situación estamos. Gracias. Muchas gracias, Mar, por tus dos preguntas. En relación con la vacunación de los menores de 12 años, como saben, en estos momentos se encuentra en un proceso de revisión, de rolling review, que se conoce, revisión continua en la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, la primera cuestión que tiene que producirse en este asunto es que la Agencia Europea del Medicamento autorice esta vacuna, digamos, pediátrica contra la COVID. Cuando esto se produzca, en el caso que se produzca, pues tendrá que ser, como siempre, ya saben, la ponencia de vacunas formada por personas expertas en vacunología del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas y también de sociedades científicas las que hagan una propuesta al respecto y la Comisión de Salud Pública, en su caso, si así lo decidiera, pues tomará la decisión oportuna como órgano del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como hemos venido haciendo, como bien saben, desde cómo comenzamos esta exitosa campaña de vacunación que, como saben, nos hace ser referentes mundiales en la campaña contra la COVID, la vacuna. Y en relación a la segunda, supongo que lo comenta porque ayer salió un artículo publicado en The Lancet, verdad que es un artículo de opinión que viene a constatar que en este país, la sociedad de este país, quienes formamos somos las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios hemos hecho un gran trabajo. Es verdad que entramos en esta pandemia sin cartas de navegación, que hemos tenido que ir a veces con ensayo-error, es verdad, a lo largo de este ya casi año y medio de pandemia, sorteando y también abordando situaciones digamos, críticas en algunos casos, pero también es verdad que desde la cogobernanza hemos ido avanzando. Hoy España tiene unos niveles bajos de riesgo que nos diferencian claramente de otros países. Además, tenemos una cobertura vacunal que también nos diferencia positivamente hablando, igual que con los niveles de riesgo de otros países. Quiere decirse que en este país, España, en estos momentos, con toda la humildad, con toda la prudencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado. Pero siendo esto importante, con este 90% de cobertura vacunal, al menos una dosis, 88.7, pauta completa, mayores de 12 años, tenemos que seguir trabajando. Si hemos conseguido no la inmunidad de grupo, lo que sí tengo claro es que estamos en las condiciones óptimas para poner pie en pared a la COVID-19, pero sin bajar la guardia. Sin bajar la guardia y siguiendo vacunando a aquellas personas que aún no lo han hecho, continuando con la vacunación en aquellos grupos que hemos acordado que se tienen que seguir incorporando con dosis adicionales o refuerzos o booster y con aquellos otros que podamos seguir acordando, porque, como he dicho, en este estadio de la campaña de vacunación vamos a estar en un proceso de revisión continua y constante. ¿Para qué? Para seguir adoptando las mejores decisiones que salvaguarden la salud de nuestra población. ¿Pero estamos cerca o de grupo? No lo estamos. Con un 90% de vacunación estamos en un nivel tremendamente óptimo para estarlo. Gracias. Luis Marchal, de IME Médico. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si con este nivel óptimo en el que estamos, cuándo los estudiantes de medicina, los que se presentan al MIR, podrán hacer los trámites y la elección de nuevo de manera presencial, si se está analizando eso. Y, por otra parte, si estamos en una situación para considerar ya el COVID una patología endémica en vez de pandémica en España, o pronto, si se podrá decir eso. Gracias. Muchas gracias, Luis. Empiezo por la segunda. Le corresponderá a la Organización Mundial de la Salud hacerlo. Fue la que declaró la pandemia ya por el día 11, si no recuerdo mal, del año pasado, y por tanto será la Organización Mundial de la Salud la que tenga al menos que contestar a lo que usted me acaba de preguntar. En relación a la formación sanitaria especializada y concretamente el MIR, la elección telemática tiene una razón de ser, más allá de la situación pandémica en el momento en el que se adoptó, y tiene que ver con la digitalización que estamos impulsando en nuestro país. Uno de los vectores importantes
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el conocido como Plan España Puede, es la digitalización. No puede ser que estemos avanzando, como les acabo de comentar, 220 millones para seguir avanzando en la estrategia de salud digital, que por cierto aprobaremos en breve, y sea ese el único proceso que no se había incorporado a la digitalización. Por tanto, la convocatoria, la realización de exámenes y la selección, en este caso de plazas, va a ser, como dice la convocatoria, de manera telemática. Saben que tiene un soporte legal y que, desde luego, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir mejorando lo que tiene que ver con esta elección telemática, porque, entre otras cosas, da mucha más información a los que tienen, en este caso, que elegir plaza que el sistema anterior. Con la plataforma que nosotros realizamos y que fue de bastante agrado para todas las personas que tenían que elegir plaza, les permitía, como ustedes pudieron ver, tener una aproximación de las personas que tenían delante para poder acceder a esa plaza. Por tanto, la elección telemática en la convocatoria de plazas de la FSE, con lo que se refiere al MIR y enfermería, va a seguir adelante, y lo que tenemos que hacer es el compromiso, como hemos hecho, de seguir mejorándola como lo estamos haciendo. Antonio Delgado, de Datavista. Buenas tardes, ministra. Le quería preguntar si hay fecha para el Consejo Interterritorial Ordinario, que estaba previsto para este trimestre del año, y si en uno de los puntos de ese Consejo está la aprobación de las actas de los Consejos Interterritoriales Extraordinarios durante la pandemia. Gracias. Sí a las dos preguntas. Sí hay fecha para el ordinario, será en Córdoba, será el día 2 de diciembre, y sí, irán entre todos los puntos del orden del día, irá ese. Gemma Maldonado, de Sanidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministra. Ha comentado ese reparto de 10 millones de euros para formación continuada de los médicos del Sistema Nacional de Salud. Justo antes del verano, FACME, la federación que reúne a todas las sociedades médicas, cifraba el coste de la formación médica continuada en entre 340 y 870 millones al año. Bastante lejos de esos 10 millones que se han aprobado ahora. Entonces, me gustaría saber si estos 10 millones son un primer paso para evitar que la industria pues financie o esté metida en la formación continuada de los médicos, como bueno, aparecía en el acuerdo de gobierno entre Podemos y PSOE. Y, por otra parte, si no cree que esta cantidad dista mucho de las necesidades de formación que tienen los sanitarios. Muchas gracias. Yo creo que 10 millones para la formación sanitaria, cuando antes no había, yo creo que es un paso decisivo y fundamental. Y, por tanto, yo siempre me quedo en el que estamos avanzando, que estamos mejorando para hacer algo que es fundamental en el Sistema Nacional de Salud. Y es esa formación continuada, que va a ser en 3 años, que además ha contado con la unanimidad de todas las comunidades autónomas. Ningún consejero o consejera ha considerado que es una cantidad insuficiente. Antes, al contrario, han visto bien que se destinen fondos para esa formación continuada, y es lo que tenemos que seguir haciendo desde el ámbito público, destinar fondos para que nuestros profesionales sanitarios estén lo mejor formados de manera continua y constante. Hola, ministra. 2 preguntas. Irene Pérez, del Español. Las personas que se contagiaron de la COVID-19 solo se les puso una vacuna y se les consideró pauta completa. En algunos países estaban poniendo problemas a la hora de entrar porque se consideraba que eran precisas las 2 pautas, en el caso de Pfizer o de Moderna. La Comunidad de Madrid está vacunando a esas personas sin ningún problema, y en otras regiones sí que están encontrándose algún problema. No sé si he hablado con los consejeros de ese tema, si hay una solución al respecto. Y, por otro lado, respecto a los millones que ha anunciado para el programa de salud digital, que venían del convenio de Farmaindustria, no se firmó un convenio con Farmaindustria para el año 2020 y 2021, y me gustaría saber si hay vistas de firmar un convenio nuevo de cara a los próximos años, o va a ir dentro de este plan que tienen con la industria farmacéutica. Gracias. Muchas gracias, Irene. La cuestión que me plantea ya se abordó hace tiempo, además, en la Comisión de Salud Pública y también en el Pleno del Consejo Interterritorial, ante la cuestión de que en nuestro país las personas expertas, y así se decidió en la Comisión de Salud Pública, quienes habían pasado la enfermedad solo recibieran una pauta, en este caso de una dosis, pero si tenían que viajar a otros países así no lo consideraban, se acordó la posibilidad de que quien tuviera que hacer un viaje de estas características fuera a los puntos de vacunación en su comunidad autónoma, lo comentara y fueran vacunados. Por tanto, máxima, digamos, disponibilidad para vacunar a aquellas personas que por razones de viaje tengan que acudir a otros países que se les exige esas 2 dosis, y por tanto así se está haciendo.
Y en relación al convenio, es un convenio que ya viene del año 16 y que anualmente se distribuyen los fondos. Es verdad que tiene, digamos, una dinámica importante. Primero hay que hacer lo que significa la compensación monetaria en las 2 fases que está establecida. Después tiene que llevarse por distintas tramitaciones administrativas. Las empresas farmacéuticas tienen que hacer el ingreso en el Tesoro para generar el crédito y siempre, bueno, pues se tarda un tiempo hasta que está operativo y en este caso ya disponible para hacer entrega a las comunidades autónomas tras el próximo Consejo de Ministros que tendrá que autorizarse previamente. Francisco Rodríguez Cordero, de Comsalud. Hola, ministra. Tenía un par de preguntas. Ha mencionado la situación de estabilidad en la que se encuentra España, pero quería preguntarle si ha sido motivo de preocupación tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas la situación que hay en otros países, por ejemplo Alemania, que ha registrado hoy récord de contagios. Si teme una mayor circulación de estas nuevas variantes o si estamos en situación tranquila. Y, por otra parte, quería preguntarle por los presupuestos generales del Estado, porque varios partidos de la oposición, incluso el socio de Gobierno, Unidas Podemos, preguntan por la ejecución de los gastos en atención primaria, los 1.089 millones que se programaron en 2021. Preguntan si se han ejecutado y por qué se ha reducido para 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. En relación a la primera pregunta, nosotros lo que miramos es con atención la situación epidemiológica en el resto de los países. En mi primera intervención así lo manifesté y, por tanto, lo que sí tenemos claro, quienes conformamos el Consejo Interterritorial y como ministra, es que tenemos que seguir vacunando y tenemos que seguir con la cultura del cuidado. Es verdad que sabemos que la pandemia ha tenido mucho recorrido a lo largo del año y medio que está con nosotros el virus, pero lo que hay que hacer es intentarlo mantener a raya y seguir con la alta cobertura vacunal que desde luego nos da una protección mayor. Y respecto a la segunda, los altos cargos del Ministerio comparecieron en la Comisión de Salud del Congreso de los Diputados para explicar nuestro presupuesto para el año 22. Ahí dimos las aplicaciones oportunas y lo que le tengo que comentar al respecto es que, desde luego, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para la adquisición de vacunas. Y eso ha tenido la prioridad del presupuesto del año 21 en el presupuesto de sanidad. Manuel Fernández, de Diario Médico. Y ya la última pregunta por aquí para el país. Muy buenas tardes, ministra. Tengo 2 preguntas también. La primera es... Quieren todos preguntar. Yo quiero atenderlos a todos. Vale. Quiero atender a todos, pero si son 2, 3, yo estaré el tiempo que haga falta. Soy muy rápido. La primera es sobre los niveles de riesgo, ver si se está planteando en el seno del Interterritorial o en el Ministerio la revisión del semáforo, un poco para incluir las variables de vacunación y otras variables que están entrando ahora en el terreno, la alta vacunación que hay. Y preguntarle también por la ley antitabaco, saber si se está pues trabajando con las consideraciones de las sociedades científicas en el ámbito del borrador del cambio normativo, contemplando pues eso, el empaquetado neutro, el incremento del precio, sobre todo el tema de la equiparación de la regulación y venta con el cigarrillo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. En relación a la primera, yo creo que tenemos intentado ser claros, pero lo voy a repetir otra vez. Es verdad que tenemos unos riesgos, niveles de riesgo bajos, pero hay que mantener la cultura del cuidado. Y, por tanto, permítanme que ese sea el mensaje que lancemos a la ciudadanía. Es verdad que prácticamente estamos haciendo una vida casi ya de vuelta a la normalidad, es verdad. Hay algunos elementos que continúan con nosotros, como es el uso de mascarillas, por ejemplo, la distancia, porque sabemos cómo se transmite con mayor intensidad el virus, en este caso por aerosoles. Y, por tanto, ahí lo que está el Consejo Interterritorial es en mantener esas medidas, al menos durante el tiempo que consideremos que sea imprescindible, especialmente en este tiempo donde hay un incremento de virus respiratorio, para seguir manteniendo el virus a raya. Y en relación a la segunda pregunta, hay una serie de proyectos normativos que serán objeto de tramitación a lo largo de esta legislatura y este será uno de ellos. Pablo Norín, del País. Hola, ministra. Una pregunta. Ha hecho una mención sobre que parece que se va a revisar el tema de muertes con COVID y por COVID. España es uno de los países que más amplia definición de muerte por COVID tiene, o sea, que incluye a personas, todo el que tiene COVID prácticamente va a la estadística. Otros países son mucho más restrictivos. Era para que, si podía ampliar un poco eso que ha dicho. No, Pablo, gracias por tu... Lo hice como una reflexión que casi me salió espontánea, porque es verdad que también ustedes mismos, la opinión publicada, lo empiezan a comentar, ¿no? Es verdad que hay muchas personas que fallecen con COVID.
pero no fallecen de COVID. Y, por tanto, digamos que la pandemia sí nos ha enseñado de las lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de la misma, es que la evidencia también, conforme se va generando más conocimiento científico, pues va cambiando, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando, como ustedes saben, en el Instituto de Salud Carlos III para intentar acotar lo que se entiende por COVID persistente. Otra de las cuestiones que nos ha dejado aquí, digamos, la pandemia, ¿no? Porque hay más de un centenar, en torno a 200 sintomatología posible de relacionarse con COVID persistente. Antonio asiente porque me pregunta muchas veces por COVID persistente, hoy no lo ha hecho, entonces lo saco yo, para decir que tenemos que ir trabajando de la mano. Y eso también sería uno de ellos, junto con, por ejemplo, el estudio N-Senior COVID, porque tenemos que seguir comparando, es decir, tenemos que seguir comparando para ver la durabilidad de los efectos de la vacunación, si especialmente esa durabilidad es la misma en una persona pues, mayor de 60 a 65 años que en una persona joven, incluso cuál es el efecto de la vacunación en personas que han recibido una dosis adicional. Con eso te quiero decir, Pablo, es que tenemos que seguir trabajando mucho y esto pudiera ser una de las cuestiones que también tendríamos que abordar en un futuro no muy lejano, porque es verdad que toda la persona que fallece con COVID o por COVID se computa como muerte por COVID, pero también es verdad que la gente naturalmente también tiene otras patologías, otras enfermedades que no necesariamente tiene que ser la que le provoca la muerte la COVID, ¿no? Ahí me refería a otro elemento de reflexión que si acaso lo dejo en el aire, si me lo permite, en este sentido de que ahí va a ser un trabajo constante y permanente de las cuestiones que nos deja la COVID y que también van surgiendo y tenemos que ir dándole paulatinamente respuesta. Muchas gracias, ministra. Ya vamos a finalizar la rueda de prensa. Gracias a todos por venir y tendremos otra oportunidad. Gracias. Gracias por el trabajo. Muchas gracias, pero es que tienen que organizarse entre ustedes, en serio. Tienen que ser...